El canal del Congreso presenta El próximo 5 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones en Estados Unidos para elegir a él o la presidenta, a 435 congresistas y a 33 senadores, lo que significará la renovación de un tercio del Senado del país norteamericano para los próximos 6 años. Para estos comicios, dos figuras serán las contendientes y representativas: Kamala Harris, que se postula por los demócratas, y Donald Trump, que representa al Partido Republicano. La última encuesta nacional realizada por The New York Times y el Siena College, presentada en octubre, demuestra un panorama electoral en el que ambos candidatos se encuentran en un empate técnico, cada uno con un 48% de intención de voto. La contienda permanece estable a pesar de atravesar 3 de los meses más turbulentos en la historia política reciente de Estados Unidos. Un debate de alto perfil, 2 atentados contra Donald Trump, numerosos mítines en 7 estados y cientos de millones invertidos en publicidad. Para Trump, la inmigración es un punto fuerte. El 15% de los encuestados la señalan como su principal preocupación. Y el expresidente mantiene una ventaja de 11 puntos sobre Harris en este tema, tras prometer realizar la mayor deportación en la historia de Estados Unidos. Por su parte, Harris mantiene una ventaja significativa de 16 puntos en el tema del acceso al aborto, un pilar fundamental de su campaña para atraer el voto femenino. Además, los demócratas lideran entre los votantes indecisos con un 42% frente al 32% de los republicanos. En medio de los comicios, emerge la preocupación de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que surgirá a partir de los resultados y, particularmente, son 2 los temas específicos de la agenda que preocupan a los especialistas en la materia: la seguridad y la migración. La relación con el vecino del norte abarca una frontera de más de 3,000 kilómetros por la que diariamente cruzan más de 1 millón de personas. La agenda bilateral es una de las más complejas. Hay temas en diversos ámbitos: político, económico, comercial, social, medioambiental, energético, migración, administración de fronteras y seguridad, por lo que se busca dibujar algunos elementos, retos y propuestas para replantear la inserción mexicana en la región en el corto y mediano plazo. Y este es el tema el día de hoy. ¿Quién será nuestro invitado, Verónica? Leonardo, el día de hoy tendremos el gusto de platicar con el destacado periodista José Carreño Figueras, y esta es su amplia trayectoria. José Carreño Figueras, editor, columnista de la sección Orbe en El Heraldo de México, editor de la sección internacional del periódico Excelsior, director general de la agencia Quadratin de noticias, coordinador regional de Notimex para Norteamérica, subdirector de opinión de El Universal y corresponsal del mismo periódico en Washington, D.C., investigador del Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte del TEC de Monterrey, comentarista invitado de diferentes medios de comunicación como Univision, CNN, NBC, CBC, WorldNet, Deutsche Welle, entre otros. Conferencista distinguido del Foreign Service Institute, U.S. Department of State. Qué gusto que nos acompañe en una emisión más de Incursionando, y para Leonardo y para mí es un privilegio recibir en el programa a José Carreño Figueras. Querido Pepe, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no es en absoluto retórico, lo sabes bien, la admiración que te tengo. Es el gran conocedor de la política norteamericana y las relaciones bilaterales. De verdad es mucho más que una cosa retórica. Es verdaderamente una ocasión importante que estés con nosotros. Ayúdanos a entender. Te leía esta mañana y decías que no hay bola de cristal que valga. Tenemos quizá la campaña más atípica y más incierta de los últimos años, Pepe. Mira, es que es totalmente atípica. Si fuera normal, por decirlo de esa manera, por un lado, Donald Trump no se habría presentado. Solo ha habido una ocasión históricamente, solo una vez, un presidente ha regresado del exilio, valga la expresión,
para presentarse y buscar la presidencia de nuevo y ganar en aquel caso, y aquí y ahora quién sabe. En el Pepe, normalmente y tampoco un presidente declarado criminal. Bueno, también es la primera vez que un presidente o un posible presidente exacto, está bajo juicio. Pero podemos alegar que hay ahí política, como alega él. Déjame aceptar la tesis del uso político de la justicia. Déjame aceptar eso por el momento, simplemente para poder decir esto. En una campaña normal, el tema económico habría sido preponderante, total, absoluto. Hace 40, 45 años, en 1980, Ronald Reagan hizo una pregunta brutal a Jimmy Carter, que era el presidente. Y le preguntó al público, ¿están ustedes mejor que hace 4 años? Esa pregunta sepultó a Carter, o acabó de sepultarlo. Reagan tuvo una de las mayores victorias jamás en colegio electoral. Así 400 o 400, algo de locos. Esta vez la percepción del americano medio es que la economía está mal. No porque la macroeconomía esté mal, los números están bien, empleo, etcétera, pero la gente se siente afectada en su bolsillo. La gente siente que las cosas están caras, la gente siente que las casas están fuera de su alcance. La gente siente que las rentas los están expulsando de la ciudad. De la ciudad. Entonces, la queja es de que los jóvenes de 20, 25 años, contra todo lo normal, están viviendo en casa de sus padres porque no pueden sostener una renta. Entonces sienten que la economía no está bien. Les ha restado movilidad social, movilidad geográfica incluso. Entonces, teóricamente, economía sería fundamental. Sienten, por ejemplo, que el comercio mundial los ha afectado. Sienten que hay todo un sector que se siente olvidado, que se siente damnificado, porque las fábricas han salido al exterior en busca de mejores condiciones para la producción, salario, etcétera. Está la competencia con China, que también es parte de la ecuación, y sin embargo no es el punto fundamental. Los puntos fundamentales, aparte de economía, serían migración. Las exageraciones de Trump han calado, tanto que han obligado de hecho a los demócratas a recular y adoptar correrse a la derecha o al centro, como dicen ellos. Han estado presionando a Harris. Para mantener una posición de fuerza en la frontera, regular más la entrada de migrantes o de refugiados, y el tema de la presunta violencia en la frontera, que por ahí entra drogas, etcétera. Todo este tipo de cosas, con las exageraciones de Trump, son parte del diario de la campaña. Entonces, y ves además a un candidato que incluso los propios republicanos afirman que está haciendo todo lo posible por perder. Hace declaraciones raras, o pues es que dedica media hora de un meeting a bailar YMCA, se dedica a hacer menos mal que no bailan ni Taylor Swift ni Bruce Springsteen, ¿no? No, esos están con Kamala Harris. Eso hace discursos raros. Es decir, de repente además, es el viejo. Es que de repente se convirtió él. Hace 6 meses los republicanos se cebaban sobre Biden, hablando de su edad, de que ya balbuceaba, de que ya chocheaba, vale la expresión. Y ahora los demócratas los que están alegando, Trump es desconfiable porque ya no se acuerda, porque balbucea, porque chochea, porque dice tonterías, porque se contradice, etc. Pues sí, pero Trump, es decir, con todas las cosas que tenía a su favor, Trump debería estar 5 o 10 puntos adelante de Kamala Harris. No es cierto, están empatados. A ver, justamente como decías tú, si fuera esto una elección normal, como estaba prevista entre Biden y Trump, inclusive todavía con las salvedades que mencionabas, Trump la tenía prácticamente en la bolsa.
Otro de los factores que ha hecho esta una elección inédita, pues es que el presidente en funciones renuncia a la candidatura, ¿no? Y venga literalmente al BAT la vicepresidenta. La verdad creo que la hazaña de Kamala Harris fue en muy poco tiempo posicionarse para estarle disputando como está disputando las encuestas, por lo menos en este momento. Ya veremos los resultados, pero claramente están empatados. Mira, hay una cosa que es importante. Recuerda, Kamala Harris le da... Es decir, Biden tenía el problema de su edad, tenía el problema de que manejaba una cuestión muy abstracta, ¿no? Trump es un peligro para la democracia. Es una abstracción. Es probable que sea cierto, pero es una abstracción. Sí, exacto. No es tangible. Es decir, hay que darles al votante, les tienen que dar algo más sólido, algo más tangible. El problema de Biden era que además, pues sí, daba la impresión de estar viejo, de ser un anciano. Es decir, un anciano muy inteligente, pero ya de ser un anciano. Sí. Y eso, acuérdate que los Estados Unidos son un país adorador de la juventud o de la imagen de juventud. Claro. Y mira la imagen de Trump comparada con la de Biden. Y fueron los propios demócratas los que bajaron a Biden, ¿no? Sí. Esto fue la presión. Después del fatídico debate, ¿no? Claro. Fue la presión de Nancy Pelosi, fue la presión del propio Obama. De Schumer, del propio Obama. Ellos fueron los que bajaron a Biden. Biden, entiendo que no esté contento para nada, pero y fue el propio Biden el que en algún momento empujó a Harris. Ahora, Harris le da cara al movimiento anti-Trump. Por supuesto. Le da cara y rostro. Es decir, el movimiento anti-Trump estaba ahí, pues, disperso entre 20 personas. Ella se convierte en el foco del movimiento anti-Trump y yo creo que mucha de su popularidad ahora, mucho de lo que la ayuda ahora es no ser Trump. Justamente, al margen de lo que pueda haber conquistado ella es, el punto esencial es no es Trump y ofrece algo diferente. Claro. O las mujeres. Oye, la juventud, curioso que en este caso Jimmy Carter anunció con el voto temprano que va avanzando cada vez más en Estados Unidos. A ver si nos da tiempo de que nos expliques un poco mejor cómo opera eso, pero ya anunció que él le dio tiempo de votar por Harris. Entonces ahí está consignado el voto Carter y bueno, al mismo tiempo pues ves a un Trump, lo vi con Acevedo ahí con la comunidad latina y se le ve bien. Claro, tú ves un Estados Unidos, decía Carter, votando todavía. Tuvimos a Clinton hace algunas semanas aquí, tú lo viste, y dijo, pues resulta que yo goberné el siglo pasado y soy más joven que Trump. Y las dos cosas son ciertas. O sea, tienes una clase política muy envejecida y la pregunta sería, ¿no ha habido ese relevo generacional o la generación intermedia hasta de los Bush, los Al Gore, todos esos... Se los iba a decir ya una majadería, pero en fin, se los comieron generacionalmente, Pepe. Mira, yo creo que hay una generación perdida de políticos. Sí. Ahora, lo cierto también es que tienes, por ejemplo, líderes senatoriales, Schumer es uno, el republicano es el otro, que llevan 20 años, 30 años ahí y no se han movido. Y Nancy Pelosi, exacto, eso que iba a decir. Tenía 90 no sé cuántos años. Nancy Pelosi desde que era niño. Sí. Mira, pero Nancy Pelosi tuvo el buen gusto de hacerse a un lado. Sí. Y tienes algunas personas, que, por ejemplo, en la Cámara de Representantes del lado demócrata, tienes algunas personas que aparentemente al menos están criando, si lo quieres decir de esa manera, para levantarse. Es decir, incluso Alejandro Ocasio-Cortez, el propio líder actual Hakeem, que tiene 50 años, pero los demócratas tienen... Yo creo que tienen más... Tienen un poco más. El problema de los republicanos es que se han convertido en un partido no solo de ultraderecha, sino donde las diferentes facciones de ultraderecha tienen fuerza suficiente para interrumpir el funcionamiento del partido. ¿Y eso empezó con el Tea Party? ¿Cómo empezó esa...? Mira, obviamente la derecha de Estados Unidos siempre ha funcionado. Para sociológicamente entender el fenómeno Trump. Ahora, tú acuérdate, esa es parte de... tienes las milicias de los 90s. ¿Te acuerdas del movimiento miliciano ese que llegaban
andaban armados todo el los tiempo. Minutemen y los Minutemen y todo eso. Acuérdate del atentado contra Oklahoma. En Oklahoma el atentado no lo hace, era hasta el 2001, el del 95 fue el mayor atentado terrorista en los Estados Unidos y fue local. Fue un terrorista local. En represalia por... ¿Cómo se llamaba? Timothy McVeigh. Sí. En represalia por un incidente en Waco, en el que 80 personas mueren en un sitio protagonizado por el FBI y por la ATF, la Agencia de Armas y Explosivos. Tienes el famoso contrato con América. El 94, ese es un tema bien importante porque en el 94 Newt Gingrich, un historiador que entonces era el líder republicano de la Cámara, organiza una expresión en la que los republicanos se comprometen a una serie de temas e impone una disciplina de partido sin precedentes. Esto es, al Partido Republicano, tal como está ahora en las cámaras, pues, o tal como estaba hasta hace 2 años, solo le faltaba tener comisario político. Todos así en perfecto lockstep, así en perfecta alineación. Así todos al mismo tiempo, todos en la misma página, todos hablando de lo mismo y todos votando por con el whip ahí para que se salga de la... Bueno, el coordinador de las mayorías se llama whip, justamente el látigo. Como en otros países, pero sigue. Sí, como en otros países, pero en Estados Unidos el coordinador de la mayoría, el coordinador de las bancadas se llama whip, justamente el latiguillo. Entonces, tienes por un lado eso, tienes un movimiento de derecha que se puede decir encabezado por los evangelistas, por los evangélicos, evangélicos de derecha, lleva décadas trabajando ahí. Que sigue siendo es la decir, base han ido desde yo recuerdo en los 70s, 80s había quejas sobre los evangélicos apoderándose de posiciones en juntas escolares, en juntas municipales y trabajando. Y han ido trepando desde entonces. Han ido elevando su juego. Los evangélicos no son una broma, estamos hablando de un bloque de alrededor de 20 millones de votos. Y son 20 millones de votos seguros para el Partido Republicano. Y están ejerciendo. Entonces, borraron a los... En este caso pensaba yo en los Romney, en los Condoleezza Rice, toda esa gente se fue a la jubilación. Todos ellos se han ido de lado. Y han surgido también toda una serie de grupos. Esto es yo los llamo los descendientes del Ku Klux Klan, que son grupos racistas, sí, pero no necesariamente abiertamente, no van a asesinar abiertamente. Supremacismo blanco. Supremacismo blanco, sí. Ahora tienes lo que llaman el cristianismo blanco, cristianismo nacionalista blanco. Es que no tiene nada que ver con cristianismo, pero excepto que invocan el nombre de Cristo en algún momento. Tienes movimientos milicianos silvestres a lo largo y ancho de los Estados Unidos, pero que se comunican entre sí. Tienes movimientos neonazis que se comunican entre sí, pero no son necesariamente un partido nacional, y muchos de ellos están vinculados ahora con el Partido Republicano, sobre todo a partir de Trump. Y los vimos exactamente actuando en el Capitolio y los vimos incitados. Ahora, ¿qué hace que justamente, a partir yo creo de la elección y de la campaña de 2016 y cada vez más, pues ha sido un partido ya propiedad de Donald Trump, es decir, esta generación de republicanos tradicionales, digamos, ¿no?, con las banderas de reaganismo y todo esto, pues prácticamente está borrado. Pero lo que causa mucha alarma es que el relevo generacional, perdón que lo diga, pero sean gente como J.D. Vance, como el candidato a vicepresidente, que tú dices, bueno, ese va a ser, digamos, el relevo. El presidente. Exacto, y que podría ser el presidente, y ese sería el relevo en el Partido Republicano. Sí te pone los pelos de punta, ¿no? Puedes paralizar el pelo de punta, pero porque tienes también a líderes como Johnson, el actual líder de la Cámara de Diputados, que es, bueno, digamos que está a la derecha de Gengis Khan, ¿no? Más o menos Gengis Khan. Exacto. Es brutal. Y sí, efectivamente, es decir, yo diría que el partido... Trump ha eliminado en cierta forma a una gran parte del sector tradicional del partido que no lo han republicano. acompañado,
que no lo han pero acompañado. no es necesariamente del partido. Tienes gente como Johnson, tienes a toda una serie de líderes pequeños entre los republicanos que están ahí, que están trabajando, están haciendo lo suyo. Y lo vimos hace 2 años con todos los incidentes alrededor para tratar de obtener relevos en la dirección de la Cámara de Diputados. Hubo 4 jefes diferentes de mayoría, porque no eran suficientemente derechistas o suficientemente trompistas, porque no eran suficientes para satisfacer, ya no digas a la mayoría de los republicanos, sino a un grupo como de 20, o 15 o 20, que pues dado el equilibrio de la Cámara de Baja, tenían el poder de decir quiero a este o no quiero a este. Claro. ¿Qué cosas más interesantes nos cuentan? Esto de la economía, pues sabe que Estados Unidos en lo macro ha crecido mucho y la inflación va bajando. Esto que dices de las viviendas es central, ¿no? Sí, claro. Porque bueno, para muchos jóvenes, ¿quién va a pagar esos alquileres? Pero déjame retomar también este asunto y ligarlo un poco con México, del mundo de las ideas. ¿Cómo ha cambiado la derecha norteamericana? Desde que Huntington escribe el ¿Quiénes somos? Y mete el tema ahí, el nativismo, con una nobleza académica, es decir, estamos perdiendo nuestro país porque cada vez hay más hispanos, afroamericanos, nos estamos convirtiendo en minoría los blancos. Y eso activa una lógica profundamente identitaria que ha funcionado muy bien. Estamos perdiendo nuestro país porque las hordas de migrantes nos están efectivamente comiendo. Y luego está el otro tema, si nos da tiempo también me gustaría que lo abordaras, de la lealtad a la democracia. Hace poco vi una película malísima, debo decir, que se llama Guerra Civil. En Estados Unidos, malísima, pero está la hipótesis pero van a reconocer en noviembre las... O sea, este tema de estamos perdiendo nuestro país y por otro lado la lealtad con la democracia que se daba por supuesto en los Estados Unidos, se está erosionando, Pepe. Está totalmente erosionada. Mira, estamos hablando otra vez, volvamos otra vez un poco al tema de la economía, libre comercio, demás. Ya hace 20, 25 años la gente en Estados Unidos tenía miedo de que no iban a dejarle a la siguiente generación un país más grande. Es decir, siempre había sido, cada generación dejaba un país más grande, más fuerte. Y mejores condiciones para la siguiente. Y de repente ya no. ¿Por qué? Se quejan de la pérdida de la base industrial, sobre todo los estados del Rust Belt, llamado Pensilvania, Iowa, Ohio, Michigan. Se quejan de que las fábricas se han ido porque eran buenos trabajos, digamos, buenos empleos con salarios bien pagados, que permitían que un obrero tuviera una vida de clase media. Se quejan de que la nueva economía no la entienden. Es decir, la nueva economía de servicios pues no paga lo mismo o necesita demasiada especialización. O ha generado empleos, pero no en esos estados, ¿no? O ha generado empleos, pero no necesariamente no solo en esos estados, sino al alcance de gente que tiene 45, 50 años o 40, 50 años, que siente que está desplazada, y los jóvenes que venían detrás de ellos, que se sienten perfectamente cómodos siendo mecánicos de vehículos con motores de explosión cuando están empezando a llegar los vehículos eléctricos. Que se sienten perfectamente, que manejan toda la robotización, pero no son los que fabrican las computadoras, no son los que programan las computadoras. Entonces tienes toda una generación que está, probablemente una generación sobre todo en el centro-sur de los Estados Unidos, que está olvidada. Y el tema demográfico, nos están robando nuestro país. Ahora, siempre es periódico siempre. Acuérdate que los Estados Unidos son un país paranoico. Así es la base de su historia. Y sí, efectivamente, cada vez que hay digamos, a fines del siglo XIX, por ejemplo, hubo un momento en que los migrantes eran alrededor de 15% de la población. Polacos, italianos, ingleses. De todo tipo. Y hubo expulsiones. Ahora, se cebaron no sobre los irlandeses o los italianos. O los polacos. Se cebaron sobre los chinos y los mexicanos. Porque son, finalmente nosotros, aunque
aunque hubieran sido, eran europeos, aunque no fueran blancos. No, y hay una carga muy fuerte. Sí, muy fuerte. Ahorita los ucranianos no les molestaron tanto como los hondureños, ¿no? Ahora, trasládalo mencionaste a Huntington, la guerra de las civilizaciones. Y el quiénes somos, ¿no? Que le vuelve a dar voz, le vuelve a dar juego a ese tema, sobre todo a partir del debate sobre migración indocumentados del 1986, de los 80s, perdón, cuando la inmigración de indocumentados era muchísimo menor que ahora, ¿no? Y no había, y siempre se quejaban, perdón, solo para dar un dato, sabes que en 1760 y algo, Benjamin Franklin, padre de la patria y todas estas cosas de los Estados Unidos, se quejaba en una carta sobre los incultos, sucios, groseros, ineducados alemanes que se negaban a integrarse a la colonia de Pensilvania. Esto es solo para darte una idea de cómo andan las cosas. Exacto. Es decir, es un sentimiento de muchos años. Y ahora Huntington lo levanta. Ellos sí se creen lo de somos el mejor pueblo del mundo, ¿no? Sí, totalmente, están totalmente convencidos. Aquí eso dice la propaganda también, pero bueno, claro. Nos lo creemos bastante menos. Exacto. Ahora, viene ahora otra vez la migración, tanto legal como ilegal, o indocumentada, para no herir sentimientos. Está en alrededor del 14-15% de la población de Estados Unidos. Eso activa mucho esa derecha, ¿no? Es muy simple. A mí me tocó alguna vez en Estados Unidos estar en un programa de teléfono abierto y responder una llamada en la que me decían, bueno, y los señores esos que están en la esquina haciendo cosas raras, etcétera, etcétera. Bueno, migrantes mexicanos esperando que alguien los contratara, ¿no? Sí, claro. Pero ¿qué les dices, no? Es una señora que se siente agredida porque cada vez que pasa los ve ahí platicando. Y platicando en español, además. Pepe, tenemos que hacer una pausa muy breve, pero al regresar me gustaría retomar el tema de qué va a pasar el día después de las elecciones. Y Leonardo hablaba de esta película, sí, bastante mala, por cierto, pero que es cierta la hipótesis de que se puede desencadenar o no una guerra civil. Eso se lo vamos a preguntar a Pepe Carreño al volver de la pausa. No se vaya, volvemos. De acuerdo con información de la BBC, en total hay 538 votos a repartir en Estados Unidos de América. Para que un candidato resulte electo presidente, tiene que obtener 270 votos. De acuerdo con el informe Perfil Migrantes Mexicanos, Estados Unidos, realizado por BBVA Research, el 97% de los migrantes mexicanos, más de 12 millones, reside en Estados Unidos. Esto convierte a México en el segundo país expulsor de migrantes más importante a nivel internacional. Qué bueno que siga con nosotros en esta muy interesante charla con Pepe Carreño Figueras. Y nos fuimos a la pausa con esta idea que anunciaba Leonardo sobre la posibilidad o no de una guerra civil en Estados Unidos. Puede sonar exagerado y sin embargo no es tan descabellada la idea. De hecho, Trump ha deslizado el tema de que si él no gana, pues ahora sí habrá el infierno, ¿no? Se va y pidió el despliegue de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional. Exactamente, y entonces ya lo está anticipando. Sí, porque ahí vienen los comunistas, ¿no? Por supuesto, porque exacto, no va a aceptar, bueno, si sigue sin aceptar, ¿no? la derrota del 2020, y vimos lo que pasó con la toma del Capitolio, el asalto al Capitolio. La verdad es que la idea no es tan descabellada, y también tomando en cuenta lo que tú decías, esta crisis de identidad que hay, digamos, en la sociedad norteamericana, que es muy patente, la fractura absoluta de la sociedad, no solo política, ¿no? Sino las divisiones enormes que hay. Entonces es un escenario del día después, que digo, que valdría la pena simplemente considerarlo, ¿no? Mira, hay un amigo mío, un politólogo amigo mío, dice que los Estados Unidos son un país ingobernable por la división política. Es decir, yo vi unas cifras recientemente, no sé si las viste, creo que eran de Pew, en las que hablaban de que
48% de los estadounidenses se siente demócrata o inclinado hacia los demócratas o más o menos simpatético hacia los demócratas, y 47-49% de los estadounidenses siente exactamente lo mismo hacia los republicanos. Hacia los republicanos, correcto. Entonces tienes ya para empezar una división política brutal. Absolutamente. Es decir, un demócrata no va a votar por un republicano no va a votar por un demócrata por nada, los descentrados. No están dispuestos a aceptar las posibilidades de diálogo, ni los republicanos ni los demócratas. Esa época en que los republicanos y los demócratas se unían para un fin común, pues digamos que puede ocurrir todavía en caso de una guerra externa, una guerra con China, una guerra con la Unión con Rusia, o una guerra de ese tipo, pero no necesariamente por motivos internos. Y para hacer las cosas más complicadas, pues tienes una razón demográfica importante. Se supone que en el curso de los próximos 20 años, los blancos, el grupo blanco, blancos anglosajones, ¿no? Etcétera, los WASP, y sus congéneres europeos, van a pasar de ser la mayoría, que son actualmente, a la mayor minoría de los Estados Unidos. Esto es, van a necesitar de la alianza con la minoría hispana y la minoría asiática o la minoría afroamericana para gobernar. Entonces eso, digamos que no es fácil de tragar. No lo es. Cuando eligieron Obama, ¿no? La primera reacción, esa es la primera vez en la historia que un presidente dice, no es como nosotros, y nunca aceptaron que fuera un norteamericano. Tema de las identidades, pero nos tienes que explicar también cómo está el mundo de la mediático y cómo se informa el norteamericano promedio, pues sospecha uno que detrás de todas esas mentiras que van desde si se comen perros o no, los haitianos, etcétera, que estuvo presente en el debate, está muy subinformado, muy mal informado el americano promedio. Mira, es mal informado es la palabra, porque la mayoría hoy depende de las redes sociales. Y peor todavía, las redes sociales que son valga la expresión, las mías. Las que dicen lo que yo quiero escuchar. La conformidad acústica, ¿no? La que tú quieres escuchar, esto es... Un tercio de los jóvenes americanos, según el Pew, ¿sabes por qué se informa? Por TikTok. ¿Por TikTok? Entonces, no se informa, se divierte, echa relajo, dice, ay, mira, qué señor más simpático, pero no se informa, ¿no? Mira, hace 20 años, esto no es tan nuevo, hace 20, 25 años, el noticiero más visto por los jóvenes, y el más y el que tenía más credibilidad entre los jóvenes era un noticiero de Comedy Central. Eso te dice todo. Diversión, exactamente. Era un noticiero en el que había burla y broma respecto a todo. Se informaba, pero sí era un matiz específicamente humorístico, específicamente... ¿Los periódicos han perdido muchos lectores? Mira, golpeados además por Trump, que los considera los enemigos de la patria, ¿no? Absolutamente. Mira, el único periódico bueno, el New York Times tiene una circulación enorme, o reclaman una circulación enorme, pero digamos que 9 de cada 10 suscriptores son suscriptores de web, de su página web, de su servicio por redes. Pero el New York Times no se suscribe los jóvenes. Los jóvenes, claro. Los jóvenes van por redes sociales, por TikTok, por YouTube, por lo que sea, ¿no? Entonces, y una cosa que se ha vuelto muy, muy popular, los locutores de radio. Los locutores de radio o locutores ahora de blog o de podcast que están ahí, y ese nicho lo han ocupado muy bien, o por lo menos muy prominentemente, hombres de derecha. Y los republicanos... Yo cuando voy a Estados Unidos no pongo la radio porque es un antimexicanismo ramplón. Absoluto. Pero es que eso es mucho gente de la derecha americana, gente identificada con, pues vamos a decir, precisamente con los problemas de identidad y de la supresión de la raza blanca, la sustitución, el reemplazo de la raza, de la raza blanca. Como tú sabes, los migrantes llegan ahí a sustituir a la raza blanca. No, y a envenenar
la sangre de la raza blanca, contaminar la sangre de la raza blanca. ¿No? Entonces tienes un problema ahí bien serio. Hay un problema cultural bien serio, es que no va a desaparecer si Trump pierde, no va a desaparecer incluso si el Partido Republicano cambia ahora. Ahí está, y va a ser algo que infortunadamente va a perdurar considerablemente. Oye, tenemos que hablar de, digamos, los efectos que va a tener en la relación bilateral, evidentemente, cualquiera de los dos escenarios. Pero antes nada más me gustaría preguntarte cuál es tu sentir respecto del Congreso, porque también eso es importante. Estábamos hablando de la división y efectivamente también el Congreso está totalmente dividido. ¿Tú prevés qué resultado en materia del Congreso? La bola de cristal está empañada, sí, pero la verdad sea dicha, es decir, está igual las estimaciones, el Congreso también está, mira, en la Cámara Baja 435 delegados, 5 que cambien de lugar, exacto, que cambien de manos, que cambien todo. Pero los asientos que están sujetos a cambio no pasan de 20. Exacto. Y en la Cámara de Senadores es ahorita 52-49 a favor de los demócratas, 52-48 a favor de los demócratas, con 3 que cambien, cambia totalmente el Senado. Y pues ahí son un volado también. Exacto. Oye, pues sí, dice Urbinati, que es profesor ahí de Columbia, que el populismo de Trump avanza cuando tienes todo esto que tú nos has explicado y además los viejos liderazgos caen. El caso de Menéndez, ¿no? Cuando tú dices, pues lo agarraron ahí absolutamente sobornado. Los viejos liderazgos se van, entonces vienen estos jóvenes que te cuentan cualquier historia simplona, pero el impacto en las relaciones bilaterales. Para Claudia Sheinbaum, ¿sería lo mismo que ganara Harris o que ganara Trump? Mira, yo lo pondría de esta manera, ¿no? Es decir, Trump haría presión abiertamente por la fuerza, es decir, tal como lo hizo en su momento. 2.0, ¿no? Trump. Tal como lo hizo en su momento. Si no hacen esto, les voy a poner tarifas de 50, ya no de 25, 2000, sino habla de 200%. De 2000%. 2000%. Sí, ya te empieza a calcular. Y Harris probablemente lo haría más por debajo, más discretamente, más por debajo de la mesa, como Biden, dándole a la... O sea, ¿cabría esperar que se mantuviera constante eso? Es decir, ese trato de, bueno, pues vamos a entendernos con una sonrisa, aunque después se lleven al Mayo Zambada sin avisarte. Sí, yo creo que sería viable esperar eso, porque, mira, déjame ponerlo de esta manera, esto es, todo el mundo quiere a la minoría latina en Estados Unidos, republicanos y demócratas, claro. Pero la minoría latina no es lo que nosotros creemos que es. No, claro. Es decir, no es necesariamente 100% fiel a su mexicanidad o a su puertorriqueñidad o a su cubanidad, etc. 36 tienen intereses propios. 36 millones de votantes. Pero solo van 17,5 a votar. Sí, exacto, eso te iba a decir. La idea, el reto es sacarlos a votar. Ahora, yo diría que Kamala Harris va a estar obligada, no solo por sus palabras, sino por el Congreso mismo, a incrementar la vigilancia en la frontera, a endurecer o por lo menos regular más el tema de refugiados y el tema de migrantes. Claro. Ahora, ¿en qué medida va a poder hacerlo o lo va a hacer en combinación, en coordinación con México? Esa es la gran pregunta. Y ya nos dijo, yo no voté por el TEMEC y estaré muy pendiente de que cumplan las reglas. Bueno, y una de las reglas importantes para ella es el tema laboral. Pero tienes además otra parte. Esto es, en Estados Unidos ahorita hay apetito por el nearshoring, sí. Pero pues tienes el problema de cómo están viendo algunas de las reformas que ocurren en México, la reforma judicial en especial. ¿No? No está en su experiencia, no está en lo que ellos creen. Y además que ellos invirtieron muchísimo dinero tratando de apoyar la creación de un poder judicial que, digamos, estuviera en los marcos que ellos... el modelo acusatorio lo promovieron ellos. Entonces, con lo que ellos se sienten para cómodos. Justicia penal, ¿sí? Exacto. Ahora, tienes el hecho también de que
hay un apetito por lo que se llama el reshoring, ya no el nearshoring, sino el reshoring, el traerlos. El principal competidor de México puede no ser Colombia o Venezuela o Vietnam. No, Vietnam, ser Texas. Puede ser Texas. Claro. Que es nuestro primer socio comercial, ¿no? De todos los estados. Y que tienes a un gobernador Abbott diciendo, vénganse para acá, ¿no? No, y ya de hecho, ¿qué prefieres, Austin o Monterrey? Exacto. De hecho, ya tienen algún anuncio, alguna presentación sobre ese tema. Y además, pues obviamente, sí, tiene la tesis de que el actual gobierno mexicano es un socialista, entre comillas, y evidentemente la palabra socialista todavía los asusta, ¿no? Sí, mucho. Totalmente. Aunque no lo sean. Ahora, ¿cuál debería de ser, a tu juicio, las líneas justamente de trabajo del gobierno mexicano? Porque ya estás diciendo en dónde están los problemas, yendo hacia allá. Tenemos en la parte de las reformas, tenemos un panel abierto en energía, tenemos otro panel abierto en materia agrícola, es decir, traemos, ¿no?, ciertos obstáculos que nosotros nos estamos imponiendo y parece que nos estamos un poco complicando justamente la relación hacia futuro. Claro que falta ver quién incluso vendría de embajador, dependiendo de quién gane, pero ¿cuál debería de ser la apuesta del gobierno mexicano frente a un nuevo gobierno de Estados Unidos? Mira, alguna vez Marco Rubio, un senador republicano de origen cubano, por Florida además, así derechoso, muy derechoso, y que todavía está ahí, y dicen que puede ser el secretario de Estado de Trump. Podría. Imagínate. Él dijo alguna vez que, aspirante al principio del régimen de López Obrador, él dijo que los Estados Unidos no se preocupan por la ideología del presidente. Es decir, han tenido experiencia en colaborar con presidentes de diversas ideologías, sobre todo en Europa, y no tienen problema. Ahora, lo que sí es que el presidente mexicano, esto es una cita casi directa, si quiere tener éxito, debe tener en cuenta los intereses estadounidenses. Y yo creo que en alguna medida López Obrador lo hizo, no retóricamente, pero en algunos temas sí hubo colaboración. Los hechos, claro. Ahora, tienes el tema de las agencias, policía, el tema de etcétera, que es un tema muy delicado aquí, pero que ya también está llevando agua al molino. Tienes el tema de economía, tienes, la decisión de la presidenta Sheinbaum de tratar de darle tranquilidad a los inversionistas. Creo que es buena, pero creo que va a tener que acompañarla con algo más. Eso es mi opinión personal. Porque en las decisiones estratégicas López Obrador fue muy pro-norteamericano, padre del TEMEC, se aprobó en su administración, y el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur yo te garantizo. Y además el México, en este caso, él permanece en México, que fue un pacto secreto, pero finalmente bastante público. Es decir, colmo, en este caso, el apetito norteamericano. El asunto es hacia dónde se mueve en la nueva etapa. Esa es una pregunta que ni siquiera ellos pueden responder ahorita. Vamos, empezando por ellos. Dependerá, vamos a ver la expresión, dependerá de cuál sea la relación que puedan establecer, no solo con el próximo presidente de la Casa Blanca, sino con las cámaras. Exacto. Es decir, México siempre se ha resistido al trabajo de cabildeo en el Congreso y mantiene los funcionarios mexicanos de la embajada hacen cabildeo. Pero años van y años pero es un mal necesario. Y nuestra imagen es malísima, ¿no? O sea, hacen política diciendo vamos contra México, a pesar de que somos su primer proveedor y su primer socio. Mira, ahora lo de García Luna supongo que todavía enturbia más la imagen del país. Mira, déjame ponerlo de esta manera. Los republicanos en general no quieren a México en términos políticos, por lo menos. Esto es la relación con Cuba, la relación con Venezuela, la relación con Nicaragua, la idea de que las expropiaciones de empresas, etcétera, dan la idea de un país de izquierda. Está bien, sin problema, excepto que eso, tú imagínate ahorita hay 18 legisladores hispanos que son republicanos.
18 hispanos entre los republicanos. Y la mayoría de ellos son cubano-estadounidenses. Claro. Imagínate cuál es, y además cubano-estadounidenses fervientemente anticomunistas, anticastristas. Anticastristas, imagínate cuál es la posición de ellos respecto a México y lo que ellos transmiten a sus compañeros de grupo. En el lado demócrata es más variado, pero no tienen confianza. Es decir, no es que no quieran a México, no tienen confianza en el gobierno. Es decir, no quiero hacer en este caso, valga la expresión, leña del árbol caído, porque ya el expresidente ya es expresidente, pero a mí alguna vez un diputado chicano, un diputado de origen mexicano en Estados Unidos, en el Congreso americano, dijo, nunca se reunió con nosotros. Pues tal cosa ocurrió. Tal cosa. O sea, tal cosa no ocurrió, nunca se reunió con ellos. Nunca nos buscó, nunca se reunió con nosotros. Y es el grupo que teóricamente debería ser el que fue a San Francisco, fue a Nueva York, fue a Washington, fue a Los Ángeles y nunca tuvo reunión. Mira, saludó a los migrantes, los saludó de lejecitos, y a los mexicoamericanos de lejos. Nunca los vio. Allá, por lo menos aquí, creo que recibió un par de veces a delegaciones de diputados mexicoamericanos, pero nada más. Tú mencionaste una palabra clave, me parece, para la relación, y es la confianza. Y claramente Leonardo mencionaba el tema de García Luna. En el tema de seguridad, la verdad es que ha sido una historia de rupturas y desconfianzas. Para los americanos, porque también alguna vez escuché, no se pide la confianza de antemano, sino la confianza se gana. Y con una de las maneras de ganar esa confianza es la colaboración. Y cuando no perciben que hay ese ánimo de colaboración entre los gobiernos, pues no se va a generar esa confianza. Mira, bueno, la confianza, como tú dices, es difícil de ganarla, pero muy fácil perderla. En este caso, el problema de confianza está, por supuesto, en que ellos creen que el sistema judicial va a estar, digamos, predeterminado o predefinido en contra de los intereses de las empresas americanas. Eso estaría por verse, pero es una situación. La percepción que tiene. Claro, ahora, en términos de seguridad, pues sí es muy padre patear a la DEA, pero la DEA ha metido las patas en México de la manera más vil muchas veces, y muchas veces las investigaciones son absurdas, pero también ha sido fuente de mucha información y de algunos de los éxitos de las policías mexicanas. Tienes la idea de que México es un centro de espionaje contra Estados Unidos. Es una propuesta, es una noción que está ahí. La mayor presencia rusa. Pues sí, la mayor presencia rusa, pero también es cierto que que tampoco es nuevo. Es decir, yo recuerdo en los 70s, 80s, los departamentos eran rentados por la CIA frente a la Embajada de Cuba y a la Embajada de Rusia, de la Unión Soviética, para ver quién iba y quién salía, ¿no? Recuerdo el caso de un mexicano que espió para la CIA en La Habana, un diplomático mexicano que espió para la CIA en La Habana. Pero también recuerdo el caso de un político de cierto nivel mexicano que sirvió de correo a la KGB cuando tenía una beca en Estados Unidos. Entonces, sí, México, por su situación, por su posición, es un lugar de espionaje, y México no tiene un servicio de seguridad, con lo cual los Estados Unidos tampoco tienen un interlocutor. Claro. Y no estoy pidiendo que haya un servicio de contraespionaje que conste. No. Normalmente son muy mal usados. Sí, pero se nos puede salir de cauce. Oye, queda ahí la carencia, ¿no? Queda ahí, exactamente. Esta idea de corresponsalía, ¿no? y de interlocución. Debería haberlo, pero no la hay. No la hay. Esto por lo pronto es un diálogo de un solo lado. No un diálogo, sino un monólogo. Aquellos se quejan y nosotros ponemos oídos sordos. Claro. Hasta ahora, por lo menos. Ya. Oye, ¿el sector privado de los dos países puede ayudar a que la relación
en fin, no se vea solamente en estos planteamientos donde hay desconfianza y hay muchas cosas más, pero el sector privado tiene una construcción de confianza mutua, hace negocios todos los días, y muy se buenos quejan negocios, mucho de las aduanas, de los trámites en nuestro país, pero debería jugar un papel más, digamos, más activo en este frente, de acercar más a los dos países. Mira, yo creo que sí, porque se entienden. Estamos hablando yo no voy a decir que de amistades, estamos hablando de intereses que confluyen y se entienden, simplemente. Hacen negocios y les va bien. Hacen negocios, les va bien a los dos, y además de que, para bien o para mal, la infraestructura mexicana completa, o casi completa, está dirigida hacia la relación económica con Estados Unidos. Claro, pues sí, totalmente. Sí, totalmente. Esto totalmente. es pero tienes ahí, ahora ahí tienes el germen de otro problema. Muchos de los inversionistas mexicanos están también vinculados en inversiones chinas. Esa es otra bronca, ¿sí? Que ese es un problemón. Oye, porque ese sí es un tema que une a los dos partidos en Estados Unidos. Porque es uno de los dos partidos en Estados Unidos. Y además la ironía es que el superávit digamos que el superávit que tiene México con Estados Unidos financia el déficit que tenemos en el comercio con China. Sí. Que es como 100 mil millones de dólares, ¿no? 10-1, como dijo Miguel de la O. Sí, sí, sí. Y ya nos dijeron que están subrepresentadas las inversiones chinas. Y, en fin, ahí hay un montón de temas. Pero se nos acaba el tiempo y yo quiero agradecerte nuevamente que has estado esta noche con nosotros. Nada más para darte un detalle último, dos. En el 2020 votaron el 37% de los votos estadounidenses fue por correo o en adelanto. Exacto, el voto ahorita se estima 27%. Sí. Eso para darte una idea de cómo están las cosas. Muy importante ese. Y ya sabremos en muy breve cuál es el resultado y bueno, estaremos buscándote para platicar de las consecuencias que hay. Gracias. Y como dice Leonardo, un privilegio tenerte. No, el privilegio es mío. Pepe, gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias a usted por habernos acompañado. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañe en un programa más de Incursionando. Hasta entonces. El Canal del Congreso presentó